Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bendiciones. Qué gusto poderles ver y saludar. Bienvenidos a su devocional. Eh, bueno, pues vamos a comenzar. Eh, Estamos con el tema de promesas. Quiero comenzarte diciendo que una promesa que de las que encontramos en la palabra de Dios o de las que Dios nos habla, no tiene que ver con que Dios alcance las promesas. La promesa es para que tú y yo las alcancemos. No sé si me estoy explicando. Dios no miente y Dios no se arrepiente. Eh, una promesa es con el propósito de que yo la pueda alcanzar, con el propósito de que yo la pueda, de que al crecer yo pueda alcanzar esa promesa. Es como un propósito, ¿no? El propósito de la promesa es crecer para alcanzarla, crecer para tomarla, avanzar para tomarla. Y vamos a ver Proverbios 3, versículo 1 al versículo 2. Proverbios 3, versículo 1. Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Para nosotros la palabra ley ahora se traduce a su palabra. Dice: hijo mío, no te olvides de mi palabra y tu corazón guarden mis mandamientos. Para nosotros hoy mandamientos es su palabra. Dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Está hablando de un crecimiento, está hablando de una extensión y finalmente está hablando de oportunidades. Cuando dice largura, extensión, largura de días, años de vida. Y esto significa oportunidades. Oportunidades para seguir creciendo, oportunidades para seguir tomando la bendición de Dios, oportunidades para seguir conquistando, oportunidades para seguir extendiendo el reino, oportunidades para alcanzar sueños, metas, objetivos, oportunidades para cumplir y hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Pero todo comienza con algo que debemos de tomar en cuenta. Y algo que tenemos que tomar en cuenta y que la Biblia nos enseña es a no olvidar, a siempre tener presente, a siempre estar recordando todos los días, a cada momento,
esa promesa. Cualquiera que sea la promesa. Cualquier palabra que Dios te haya hablado, cualquier palabra que Dios te haya entregado, en cualquier forma o en cualquier formato, necesitamos recordarla, no olvidarla, que siempre esté presente. Cuando esto sucede, la misma palabra es la que va a sostener mis pasos. La misma palabra es la que va a sostener mi caminar. En una enseñanza en los evangelios, vemos cómo Jesús le dijo a sus discípulos, pasen al otro lado, yo los alcanzo. Y los discípulos obedecieron la palabra, subieron a una barca, empezaron a remar para poder ir a la otra orilla, pero nunca Jesús les dijo la forma en la que los iba a alcanzar. Dice que de pronto se encontraron los discípulos en medio de una tormenta. Esta golpeaba su barca y estaban a punto de hundirse. Y de pronto vieron algo que les pareció a un fantasma y dieron voces de miedo, pero Jesús nuevamente les habló, nuevamente declaró la palabra y él les dijo, no teman, yo soy. Y esa es la palabra que necesitamos recordar. Esa es la palabra que nos va a sostener. Esa es la palabra en la cual debemos estar avanzando, caminando. Cuando Dios nos dice, no temas, yo soy. Dice la palabra que hay abundancia de paz preparada para nosotros siempre y cuando aprendamos a no olvidar, a recordar y a tener presente su palabra. Y no solamente se trata de recordarla con mi mente o con mi alma o con mis emociones. No solamente la palabra debe de estar ahí, sobre todo esa palabra debe de estar en mi corazón, porque cuando llega a mi corazón, la palabra se hace convicción, no solamente emoción. Y cuando eso sucede, entonces yo voy a empezar a avanzar, voy a empezar a caminar, voy a empezar a crecer para poder alcanzar esta promesa. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, no teman, yo soy, Pedro tuvo la oportunidad, o más bien, todos los discípulos tuvieron la oportunidad para creerle a Jesús, para confiar en él. Todos los discípulos tuvieron la oportunidad de tomar la palabra, ¿verdad? Pero finalmente Pedro fue el único que le dijo, si eres tú, manda, y voy a subrayar esa palabra, manda, que sea tu voluntad y no la mía, manda que yo vaya a ti. Y entonces Jesús nuevamente declaró la palabra y Jesús le dijo, ven. Siguiente palabra que va a sostenernos, siguiente palabra sobre la cual me va a permitir avanzar es cuando Jesús me dice, ven. Cuando Jesús dice, hazlo. Cuando Jesús dice, avanza. Ahora, recordemos el contexto de todo esto. Estaban en medio de una tormenta, estaban en medio de una tempestad. Esto me hace recordar
que justo cuando estamos en medio de una tormenta y de una tempestad, es cuando necesitamos que la palabra me sostenga. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha recibido palabra, ha recibido promesa. Y justamente en medio de una tormenta y una tempestad es cuando necesito recordar esas palabras, recordar esas promesas. Y si están guardadas en mi corazón, es el momento perfecto para poderlas sacar. En medio de una tormenta perfecta, hay una palabra perfecta. Y entonces Jesús le dice a Pedro, ven, y él da el primer paso. Se escucha fácil, se lee fácil, pero créame que el primer paso fue muy importante. Se dio cuenta que al dar el primer paso había algo que lo sostenía, había algo que no le permitía hundirse. Y dio el segundo y empezó a avanzar, pero él empezó a avanzar sobre las aguas. ¿Qué significa esto? En lo sobrenatural, en lo que va más allá de mi razonamiento, en lo que supera mi lógica y empezó a avanzar. Pero recuerda, ¿qué es lo que le permitió avanzar? La palabra. ¿Y qué era lo que sostenía a Pedro sobre el mar? La palabra. ¿Y qué era lo que le permitía a Pedro acercarse a Jesús en medio de una tormenta? La palabra. Siempre fue la palabra. Siempre es y será la palabra en nuestra vida. Siempre. Y entonces cuando Pedro iba avanzando, dice la palabra que Pedro vio la tormenta y tuvo miedo. Desvió su mirada. Si algo provoca la palabra es que mi confianza esté en Jesús. Si algo provoca la promesa es que mi mirada esté en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice la palabra, y al ver el fuerte viento, tuvo miedo y su mirada se desvió. Y dice entonces que Pedro comenzó a hundirse. ¿Qué sucedió? La palabra dejó de sostenerlo. No porque la palabra haya querido dejar de sostenerlo, porque para que la palabra me sostenga, mi mirada y mi confianza deben de estar puestas en Jesús y no en la tormenta. Pedro olvidó algo. Él olvidó la palabra que lo sostenía y olvidó que esta palabra traía abundancia de paz, oportunidades para avanzar y alcanzar la promesa, donde para Pedro la promesa era Jesús. Jesús. Llegar a donde está Jesús. Y cuando Pedro empieza a hundirse, es entonces cuando la mano de Jesús nos alcanza.
Dice que comienza a hundirse y Jesús extendió su mano. Y esa parte a mí me impacta cuando dice, y al momento Jesús extendió su mano. Yo me pregunto, ¿qué tan largo habrá sido el brazo de Jesús? No creo que mida 2 o 3 o 4 metros el brazo. Seguramente su brazo era como el de la mayoría en cuanto a una medida. ¿Y a qué me lleva esto? A darme cuenta que Pedro estuvo muy, muy cerca de alcanzar a Jesús. Y dice que al momento extendió su mano o su brazo, lo tomó y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No le dijo, no tienes fe, eres un incrédulo, contumaz, rebelde. No, 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 no fue para tanto. Simplemente le dijo, te faltaba poco, te faltaba poco. ¿Por qué dudaste? Y le dijo, hombre de poca fe, al menos tuvo fe. Porque siempre decimos, no, hombre, ese Pedro, ¿cómo la regó? ¡Qué bárbaro! Pero fue el único que se aventó, mi hermano. Fue el único que tomó la oportunidad de creerle a Dios y de confiar en Dios. ¿Cuál es la enseñanza? Que si ya diste el paso, que si ya avanzaste, que si te has dado cuenta que la palabra te ha sostenido y te sigue sosteniendo en medio de una tormenta, no te detengas, no desvíes tu mirada, sigue avanzando. Jesús en su misericordia, cuando vio que Pedro se hundía, extendió su mano y lo levantó. Y yo pienso que cuando Jesús levantó a Pedro, no lo levantó y no lo aventó por allá, ¿verdad? No, yo creo que lo sostuvo. Yo creo que lo sostuvo. Yo creo que lo abrazó. Y ahí es la misericordia de Jesús. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Si hay algo que nos hace olvidar su palabra, es desviar mi mirada. Si hay algo que me lleva a olvidar su palabra, su promesa, su voluntad, es pensar que la tormenta es más grande que Jesús. Y eso es una mentira. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, es decir, oportunidades, seguir avanzando, seguir creciendo. Dice, y paz te aumentarán. Subrayo dos palabras, largura y aumentar. Habla de una extensión, habla de oportunidades, habla de seguir avanzando, habla de seguir creciendo, oportunidades para hacer la voluntad de Dios, para extender su reino. Mientras yo no me olvide de su palabra, mientras sus promesas estén guardadas en mi corazón, estas me van a llevar a obedecer a Dios. ¿Y en qué posición y en qué nivel crees que pueda estar la obediencia a Dios? ¿Qué quiero decir con esto?
¿Qué tanto será importante para Dios que le obedezcamos? Déjame ponértelo de otra forma. Los que somos papás, los que tenemos hijos, yo te pregunto, ¿qué tan importante será para ti que tu hijo te obedezca? ¿Qué tan importante será para ti que esa obediencia hable de cuánto tu hijo confía en ti? ¿Qué tan importante será que en esa obediencia, que en esa confianza también tenga que ver con cuánto tu hijo te ama? Porque finalmente la obediencia es el resultado de la confianza y es el resultado del amor. De pronto mi hija Renata ve videos que a mí no me gusta que vean, que esté viendo, ¿no? Y entonces le llamo la atención, la regaño y le digo, esos videos no me gustan. ¿Por qué, papá? Y le explico, ¿verdad? Ya no quiero que los veas. Le digo, mejor ve una película. Me dice, papá, es que ya vi todas las películas. Le digo, no seas mentirosa, no has visto todas las películas. Sí, papá. Y me empieza a decir, ya vi esta, ya vi la otra, ya vi aquella, ya vi la otra. Le digo, no, hombre, pero no has visto la de Historia sin fin. ¿Cuál es esa, papá? Esa ni existe. Le digo, no, hombre, esa está bien buena. ¿Cómo se llama? Historia sin fin. No, papá, no, 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 a mí no me gustan tus películas. Le dije, esas películas sí son películas, hija, velas, por favor. Entonces, así como le decía un título, le podía decir muchos otros títulos y yo le decía, confía en mí, Renata, no te vas a arrepentir. Vas a ver que si la ves, te va a gustar. Y entonces la pone. Y luego la volví a poner. Y luego la volví a poner. Y luego, ¿qué hubo, Renata? ¿No te dije? Sí, papá. Y, ya. Y otra vez pasó, otra vez veía sus videos. Hija, ya veo una película. Ve esta. No, esa a mí no me... Vela, acuérdate de lo que pasó la otra vez. Confía en mí. Y ya me obedecía. ¿Y quién era la beneficiada? Ella, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no nos habla y nos dice, hazlo, camina, avanza? Y estamos dudando, si será, y si será, pero si Dios me lo está diciendo es por algo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando no lo hacemos, nos perdemos el beneficio de la forma en la que Dios quería bendecirme. Primera de Samuel 15, versículo 22. Le digo a Renata después, oye, hija, ¿ya viste esta película? No, papá. Y me dice, ¿está chida? Le digo, no, está bien chida. Y luego la pone, ¿verdad? Porque ya sabe, ya no hay duda, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos ha demostrado que es verdad, que es cierto, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cada que Dios nos hable, porque lo va a seguir haciendo, y cada que Dios nos dé una palabra y una promesa, tenemos que decir nosotros, sí, amén. Deuteronomio, no, Samuel 15, primera de Samuel 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, se complace tanto el Señor en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca
a las palabras de Dios. Fíjese a qué nivel pone la palabra, la misma palabra, por encima de ofrendas, holocausto, por encima del servicio, por encima del ministerio. Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Dice, ciertamente el obedecer es mejor, es mejor, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, punto número 1, presto atención. Presto atención. Punto número 2, medito la palabra. Punto número 3, guardo su palabra. Punto número 4, la obedezco, porque su palabra me sostiene en medio de una tormenta. Porque su palabra hace que me levante y avance en medio de una tormenta. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Amén. Listo. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Papá Dios, gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu fidelidad. Señor, ayúdanos, porque tú nos estás enseñando el proceso de la palabra, el proceso de la promesa para que deje de ser promesa y se haga una realidad. Las promesas no son para que tú las alcances, las promesas son para que nosotros las alcancemos, para que haya una edificación, un crecimiento. Señor, quiero obedecerte, que tu palabra me sostenga. Queremos estar atentos a tu palabra, a tu voz. Queremos meditar, estar atentos a tu palabra, a tu voz. Que cada palabra siempre esté presente en nuestra vida. Que la podamos guardar en nuestro corazón. Que podamos obedecerla. Que tu palabra nos sostenga, nos mantenga de pie, caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos aferramos a tus palabras, a tu voluntad y a tus promesas, sabiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Que tu palabra nos lleve a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti. Que esa palabra que nos sostenga también sea tu amor el que nos sostiene. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén.